complejo, que tiene que ver con las jubilaciones. Exactamente, con menos recursos, que son nuestros jubilados. Está la doctora Andrea Falcone con nosotros. Gracias por venir. Gracias a ustedes. El gobierno está previendo, y ayer nosotros lo mostrábamos, hacíamos una aproximación a esto en Esto Recién Empieza, de los cambios que quiere preparar o que está preparando. Algunos que pueden ser, me imagino, por decretos o resoluciones ministeriales, y otros en la Comisión de Revisión del Sistema Previsional a partir de la Ley de Reparación Histórica. ¿Positivos o negativos? No, bueno, digamos, es una clara regresión con respecto a los derechos que se vinieron ganando durante estos últimos años. Ahora hay una regresión total, y desde mi punto de vista incluso innecesarios, porque yo creo que parten de la base que el ANSES está quebrado y el ANSES no está quebrado. Entonces, arrancan de esa base para decir vamos a recortar acá, ¿sí? Pero no es necesario el recorte en ANSES, porque ANSES no está perdiendo plata, digamos, en el sentido de que muchas medidas se podrían tomar para que fuera incluso superavitario sin necesidad de ajustarlo a los jubilados. Una de las medidas que estuvimos viendo estos días y sobre la cual está trabajando la comisión es extender la edad jubilatoria, ¿sí? Pensemos que en la Argentina los hombres se jubilan a los 65 años, las mujeres a los 60. Ahora, ¿qué pasa en Europa? En Europa se jubilan a los 67, en muchos de los países, no a los 70 como se pretende en este proyecto. Ahora, ¿qué expectativa de vida tienen en Europa? 83 años. Y en la Argentina, 73. Entonces, ¿estamos en una instancia en que necesitamos sí o sí correr la edad jubilatoria? No, bueno, cuando en Argentina la expectativa de vida sea de 83 años, quizás sea necesario, pero estamos bastante lejos desde ese punto. Hay algunos puntos que ayer conversamos con el doctor Fernández Pastor aquí, que son, por ejemplo, les leo algunos y lo charlamos con la doctora. Eliminar impuestos con afectación específica, y usar el FGS para pagar prestaciones corrientes. Los impuestos con afectación específica, corríjame, pero es si uno paga, por ejemplo, no sé, IVA o cualquier otro impuesto, parte de del dinero que cada uno de nosotros paga va hacia el sistema previsional. Lo que querrían sería eliminar eso. Bueno, en realidad, si lo que hacen es una división entre lo que es contributivo y no contributivo, y para la gente que nos está viendo, entre paguemos jubilaciones y pensiones con los aportes de los que están trabajando, ¿sí? Entonces, la solución es muy fácil. ¿Tenemos que correr la edad jubilatoria, bajar jubilaciones, modificar la movilidad? No, no tenemos que hacer nada de todo eso. Tenemos 5 millones de trabajadores en negro. Si incorporamos 1,5 millones al sistema, 1,5 millones, 30%, el sistema es totalmente autosustentable. Bueno, pero decían que eso iba a ocurrir cuando se eliminaran las contribuciones patronales. Se eliminaron las contribuciones patronales y no subió el empleo. No, porque no hay un seguimiento del tema. Se decía que eso iba a ocurrir, o se esperaba que eso ocurriera, con algo que todavía no salió, que es con la reforma o parte de la reforma laboral. Claro, y en reparación histórica. Pero es muy peligrosa esa reforma, porque si les van a poner los salarios mínimos, entonces el promedio va a bajar. Yo, como mensaje general, digamos, primero hay que ver si van a tener el quórum para hacer todas estas modificaciones que las van a tener que hacer por ley, ¿sí? Sí, va a tener que pasar por el Congreso. Ahora, el que esté dudando en jubilarse, yo les diría, ya, este es el momento, porque van a hacer jubilaciones, si sale la reforma más bajas, les van a patear la edad jubilatoria. Entonces, el escenario que se viene, si esto sigue avanzando, es negativo. La parte positiva es que se puede salir de esta situación sin todo esto que están haciendo, ¿sí? Esto es una decisión de poner el ajuste en los jubilados y no poner el ajuste en los empresarios. Esto es una decisión política. Pero a mí lo que me parece tóxico de esta discusión es que en un momento el gobierno, por eso decía lo de las contribuciones patronales, que inicialmente no sé cuántas instancias o cuántas etapas hay de eliminación de esto, pero se planteó en reparación histórica, se eliminaron también en su momento bienes personales, es decir, se eliminan todos los impuestos o los aportes a las contribuciones de la gente que más dinero tiene o que podría pagarlo eventualmente, o de las estructuras, en este caso las empresas. Y no hay un correlato que uno pueda decir, bueno, las empresas no pagan las contribuciones patronales, pero se genera empleo, que es un poco la lógica de la ortodoxia económica. Claro, bueno, porque en la Argentina lo que lo que pretendemos es que el jubilado gane cada vez menos y no que el empresario gane cada vez menos. Y esto es una decisión política. Entonces, cuando decimos, bueno, seamos creativos, es cierto que no podemos vivir con el déficit que tenemos, sí es cierto, nadie es ajeno a esta idea. Ahora, ¿dónde tiene que ir el ajuste?
esa es la gran discrepancia que tenemos con este gobierno, que es una situación grave a la que estamos llegando, porque es muy grave la situación del jubilado hoy. Doctora, ¿qué le dicen los jubilados? Porque uno a veces, por ejemplo, los que no tenemos abuelos, los tocamos un poco de oído. ¿No tenés abuelos? Seguramente el titular de ANSES tampoco debe tener abuelos, porque si no, no estaría haciendo lo que hace. Porque no se concibe, porque a eso le tenés que sumar la inflación, le tenés que sumar el aumento de medicamentos. Pero quitan las prestaciones, le sacaron el 9% en marzo, sacaron las moratorias, se jubila el 50% de la gente. Entonces, no les das moratorias, ¿por qué? Porque preferís que se tiren a una pensión no contributiva. Yo estaba leyendo el proyecto, que esto está discutido en comisión, que las viudas puedan cobrar la pensión la cantidad de años que estuvieron casadas. Pero, o sea, ¿a qué punto llegamos? ¿A qué punto llegamos? La justificación es que los hombres se casan con mujeres más jóvenes, entonces hay muchos más años de pago de pensión. Pero esto es una discusión que yo creo que, o sea, no es una pérdida de derechos, directamente estamos entrando en una zona muy peligrosa. Doctora, usted que hace muchos años, que además trabaja y conoce mucho sobre este tema, ¿preveía que el gobierno podría llegar a ser una cosa así, tomar este tipo de medidas, o realmente a todos los tomó de sorpresa? A todos y todos nos tomó de sorpresa, porque hay ciertos derechos en los que se fue avanzando que nunca creímos que se podía volver atrás, ¿sí? Entonces, si miramos no solo nuestro fuero, ¿no? El fuero previsional es un fuero que está en total crisis, hay una presión sobre los jueces impresionante. Si pensaban que venían a hacer algo distinto, no sé qué es lo distinto que están haciendo, porque la extorsión, lo que sí te quiero decir, Iván, es que los subestimamos. Los subestimamos, porque cuando empezó a jubilar los jueces no vimos lo que estaban haciendo, generando vacantes, poniendo subrogantes que obviamente son más pasibles de ser presionados. Entonces, no vimos lo que venían a hacer. Ahora, la situación es compleja, porque tenemos el fuero laboral, sin ir más lejos, están fallando con costas en contra de los trabajadores. Ya las RT están salvadas, ¿sí?, con los últimos fallos. Ahora falta el fallo de la Corte. ¿También va a ser en contra de los jubilados? Entonces, no tenemos una justicia hoy coherente sustentando a los jubilados, tenemos un gobierno aplicando recortes y nos tenemos a nosotros en el medio quejándonos, viendo qué más podemos hacer. Hubo una gran movilización hace unos meses, en diciembre, para evitar que saliera la reforma previsional, algo que no se logró, pero sí fue contundente la masividad que acompañó esa manifestación. Muchos jóvenes, pero principalmente muchos ancianos, muchas personas que pertenecen a la tercera edad, que se trasladaron con mucha dificultad para mostrar su desacuerdo. Ya pasados algunos meses, ¿crees que no solamente se desoyó ese reclamo masivo, sino que no se tiene en cuenta ni siquiera para lo que vendrá, esa cantidad de gente que se manifestó en contra? Es interesante lo que decís, porque son 5.8 millones de jubilados en este país, ¿sí? O sea, es un porcentaje de la población altísimo, con un poder enorme por la masividad. Si los jubilados se movilizaran realmente, digamos, concretamente, esto sería muy distinto. Yo no sé realmente, y hablan los que nos están mirando, ¿qué más están esperando? ¿Qué más están esperando? ¿Que les quiten qué más? Porque ya los que estaban esperando jubilarse no tienen moratorias. En un país donde el 40% del trabajo es informal, ¿sí?, donde el menos del 12% de las mujeres llega a los 60 años con los 30 años de aportes. Entonces, no se pueden jubilar. Les dan pensiones no contributivas que no son hereditarias y son el 80% de una mínima. Les bajan las jubilaciones, pero las cargas patronales siguen siendo altas. Entonces, les bajan el 9% de las jubilaciones en marzo. Les sacan prestaciones del PAMI. Le suben los precios de los medicamentos, porque a los jubilados también les pega el tarifazo de los precios de las tarifas que suben. Entonces, en este escenario yo creo que así no se puede seguir, sí, eso está claro. Entonces, hagamos propuestas desde los que somos profesionales más creativas para que el ajuste no llegue más al jubilado. Ahora, también el gobierno tiene que empezar a escuchar y los jubilados tienen que empezar a moverse. Doctora, gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a seguir hablando de economía, iba a decir.